¿Qué tal, amigos de Historias de Terror? Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llevar a todos ustedes una historia. A muchas personas les puede parecer mentira, pero en la actualidad todavía existe la creencia de que es posible pactar con el maligno. Incluso se publican rituales en internet, esto a cambio de ciertos beneficios. La mayoría de las ceremonias suelen ser en grupo. En cuanto a su efectividad, es realmente discutible el hecho de que si es o no es factible para la mayoría de personas conseguir estos beneficios por este fin. Lo único que les puedo decir es de que yo creo que el diablo no se conforma solamente con tu alma, sino que él siempre quiere algo más. Pero todo esto no es importante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento el hombre que vendió su hijo al diablo. Estos eran unos señores que tenían deseos de un hijo. Ya tenían varios años de casados y nunca pudieron conseguirlo. Ellos le pedían mucho a la Virgen que les diera la licencia de tener un hijo. Así que un día el Señor se los concedió. Este señor era muy pobre y vivía de su trabajo. Vivía muy afanado porque había días que no conseguía ni siquiera para darle de comer a la esposa y al hijo. Así que en un momento de desesperación salió al campo y empezó a gritar: «¡Diablo! ¡Diablo! ¡Dame dinero!». Entonces el diablo, que él no es muy sordo, se le aparece, pero solamente se le aparece y le dice: «¿Quién eres?». «Quiero dinero». «Pues sí te lo doy, pero con una condición. Me tienes que dar al primero que salga por la puerta a encontrarte en tu casa». Entonces aquel señor le dice: «Sí». Él tenía un perrito que siempre llegaba y salía a encontrarlo. El niño chiquito apenas comenzaba a gatear. Entonces el diablo le dice: «Ven, quita esta peña y ahí toma el dinero que tú quieras. Una vez que hayas tomado todo el dinero que puedas, vamos para que me des lo que yo te pedí». Así que se fueron los dos. El señor iba pensando que iba a salir su perrito a encontrarlo, pero ¿cuál sería su sorpresa? Va saliendo su criatura. Aquel señor se quedó muy asustado y le dice: «Ahora sí, ¿qué voy a hacer? Vendí a mi hijo. Lo vendí al diablo y todo por dinero». Aquel señor, muy arrepentido, dijo: «Pero ya es muy tarde. Ya había dado el alma de aquella criatura». Entonces el diablo le dijo: «Vamos a hacer un pacto más de este contrato». Y así fueron. Hicieron un papel. «Dentro de unos 10 años tienes que entregar a aquella criatura». Entonces el diablo se desapareció. Esto no sin antes decirle: «A la hora que quieras dinero, vienes a este lugar y te llevas todo lo que tú quieras». Así que muy bien. Se desapareció aquel diablo y el señor se fue a su casa contento, porque de pronto tenía mucho dinero. Tenía para darle lo suficiente a su mujer y a su hijo, para darles de comer, regalarles cosas, para pasearlos, para todo tenía. Pero entre más años pasaban, aquel señor más se entristecía. La señora le notaba aquella tristeza, pero el señor no decía nada. En eso llega el niño a la edad de 10 años. Perdió la esperanza la señora de que aquel señor se contentara y que se pusiera alegre. Así que un día le dice: «Hombre, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Entre más pasa el tiempo, el niño crece más y tú cada vez más triste y más triste». Pero aquel señor no se animaba a decirle todo lo que había hecho. En eso se llegó el día en que tenía que entregárselo al diablo. Se vio él muy comprometido, pues le tuvo que decir a la mamá lo que tenía que hacer con aquella criatura. Era el niño ya un joven de 10 años, así que le dice: «Yo di a mi hijo y el alma de él por dinero, esto para sostenerlos a ustedes». «¡Qué barbaridad! ¿Qué fue lo que hiciste? Ya para con todo esto», le dice la señora. «Así que vamos con el padre a que te confiese y a ver qué nos va a decir». Entonces la señora se fue, se llevó a su hijo y al esposo con aquel sacerdote. Cuando llegaron lo saludaron y le comunicaron todo lo que había pasado. El señor cura, muy triste, le dice: «¡Qué barbaridad, hijo! Bueno, hay que hacer la lucha». A los dos los confesó y les dice:
Para las 12 de la noche tienen que entregar a su hijo. Sí, señor. Muy bien. Toma esta vela bendita, toma este rosario y riegas un tanto de agua bendita. Haces un círculo grande, de modo que quepan los dos en aquel círculo. Riegas muy bien con agua bendita, prendes la vela, le pasarás en medio del círculo y le dices al diablo: ya estás aquí, así que toma lo que te pertenece. Tienes que permanecer rezando dentro de aquel círculo con el rosario y el libro romano que te di. Entonces se fueron a las 12 de la noche. Llegó el señor al sitio donde ya había hablado con aquel demonio. Y sí llegó la hora en que el diablo se tenía que aparecer allí, a las 12 de la noche. El niño ya estaba a medio círculo, así que llegó el diablo. Se oyó un terrible trueno, una cosa espantosa. Le dijo: vengo por lo que me prometiste. Muy bien, ahí está, tómalo. No, hombre, no puedo, sácalo tú de ahí. No, yo no puedo tampoco. Si tú no puedes, diablo, menos yo. Entonces el diablo rodeaba y rodeaba aquel círculo. Era imposible tomarlo, porque estaba empapado el suelo de agua bendita, y la vela que estaba en el centro también era bendita. Tenía que entrar a aquel círculo, pero no podía. Pero el diablo le decía: ándale, dámelo pronto, porque cantando los primeros gallos, a esa hora me tengo que ir. Pues yo cumplí con mi palabra, agárralo tú, tómalo y sácalo si puedes. No, no es posible. Así estuvieron con ese tema hasta que cantaron los primeros gallos. Entonces el diablo le dice al señor aquel, al papá de ese niño: yo he perdido, porque cantando los primeros gallos me tengo que ir. Por última vez te pido que me lo des para podérmelo llevar. Se escuchó un trueno muy horrible, una cosa espantosa que se oyó, pero desapareció el diablo. Entonces el señor estaba muy contento. Se fueron para su casa y regresaron. La mamá estaba muy triste, llore y llore, rezándole a la Virgen para que los favoreciera y que los cuidara. Y así fue, la Virgen los cuidó. Al llegar el señor con el niño, ¿cuál sería su asombro de aquella señora al ver que aquel niño, cuando llegó de regreso con su padre, la abrazaba y la besaba, y lloraron juntos, y juntos le dieron gracias a Dios por aquel milagro que les había hecho? Entonces regresaron con el señor cura al día siguiente. Se confesaron los dos, hicieron unas oraciones necesarias para que el Señor les perdonara, y sobre todo al papá, todo lo que había hecho, de haber vendido al hijo por dinero con el diablo. Ya de ahí para adelante viven muy felices y muy contentos, pero no más volvieron a hacer ninguna promesa al maligno. Debemos de tener mucho cuidado a veces con lo que deseamos. Esta historia la quise compartir con ustedes. Si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.